Conducido por Martín Villaverde. Desde el año 2013, dando voz a cientos de invitados que con sus mensajes nos han acompañado a crecer en conciencia y armonía. Nueva temporada todos los miércoles de 19 a 21 horas en riguroso directo y en la mejor compañía. Con la colaboración de Rosa María Vargas y de Jordi Pérez en la parte técnica. Os esperamos en nuestra mesa. Bienvenidos, benvinguts, bona tarda. Bienvenidos a la Marina FM, a Más Allá de la Tierra. Recordaros que vamos a estar de 7 a 9 de la noche en directo, que últimamente los directos los estamos haciendo por el canal de Publi Solidaria. Podéis seguirnos si os apetece ver el programa en directo ahora pues por YouTube. En este momento, si ponéis Publi Solidaria, encontraréis el directo del programa de esta tarde. La primera hora de 7 a 8 va a ser realmente un programa interesante. Repite el invitado y repite porque además de lo que ahora hablaremos con él, pues también lo vamos a poder tener vía Zoom, porque la vez anterior lo tuvimos por teléfono. Y la verdad que aunque ahora no estamos haciendo presenciales, pues el tema este de la videoconferencia que nos vemos y demás, pues bueno, acerca bastante a las personas. También hoy el invitado está en Madrid, con lo cual de momento por movilidad aún no lo podremos tener en la mesa, pero bueno, ya lo tendremos, todo se andará y eso será una decisión que tomará Dios en su momento, si va a ser así o no. Con lo cual, pues bueno, buenas tardes, Rosa María, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy feliz, muy gozosa de este encuentro. No hemos dicho limitado todavía. Ahora, tranquila. Oye, ¿te has dado cuenta que parece que últimamente en Barcelona parece que vivimos en Londres? ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta que tenemos más días grises últimamente que de sol? Sí. Además está tapado, está blanquecino. No sé Pero qué le pasa. es un detalle, pero fíjate que últimamente tenemos muchos días grises. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal estáis? Muy bien, que hablábamos de los días grises que estamos teniendo en el cielo de Cataluña o de Barcelona últimamente. Tengo que deciros que en Madrid también hemos tenido y tenemos varios días grises, ¿eh? Sí, también. Bueno, pues vamos a apartarles un poco esas nubes, ¿no, Pablo? Bueno, ¿quieres decir algo más, Sí, Martín? bueno, pues nada, darte las gracias, Pablo, de que estés hoy aquí en la mesa nuevamente y también pues por tu último libro que a través de Rosa María y a través tuyo vamos a hacer la presentación de él. Y nada, simplemente pues darte las gracias de estar de nuevo aquí y compartir tu sabiduría y tus ganas. Muchas gracias. Ganas, mucha sabiduría, lo veremos. Sí. Bueno, tengo la palabra ya. Adelante, sí. Va a tener la palabra todo el rato, Pablo, porque, bueno, es lo que todos los oyentes están esperando. Pero, Pablo, yo te quiero dedicar unas palabras que anteceden. Ponte en silencio, en escucha activa y, bueno, es lo que ha nacido del corazón no solo mío, sino de muchas personas a través de mí. Y es una pequeña presentación de Pablo. Y dice así: Pablo Dors, peregrino de la luz, huérfano de la oscuridad quedaste, biógrafo de la poética, guardián del silencio eres, ángel de común unidad, Mozart de los evangelios, habitar en ellos queremos, oasis en pleno desierto, eres pan para el hambriento, agua fresca para el sediento, vino en la copa de Cristo para embriagarnos de Dios. Eres como nos dijo San Juan de la Cruz, regalada llama, o mano blanda, o toque delicado que a vida eterna sabes, para millares de peregrinos que amigos del desierto somos. Porque sabes, Pablo, tú unes la luz y la cruz, salto cuántico en el tiempo,
prodigiosa biografía de la luz. Tus maestros, Jesús de Nazaret, Charles de Foucault, Franz Halix, te miran y bendicen esta, tu biografía de la luz. Gracias, Pablo. Me quedo muy impresionado con estas palabras tan preciosas que siento que realmente pues me quedan grandísimas, esa es la pura verdad. Todas me han llegado muy profundamente, pero quizás si tuviese que quedarme con una, porque nunca me han dicho una cosa así y porque me parece pues una maravilla y ojalá me acercase a algo así, sería la expresión Mozart de los Evangelios. Esto me ha parecido, me ha parecido pues alucinante, la verdad, ¿no? O sea, y también de lo que se comenta, me gusta mucho el hecho de que hayas unido luz y cruz, Sí. amor y dolor, porque siempre digo que son las dos caras de la misma moneda y que solemos tener una idea muy idílica y un tanto utópica o incluso ingenua de la luz, pensando que no comporta ese otro lado de la luna, que es la oscuridad, ¿no? Realmente a mí esta metáfora, decirte que en este último tiempo y desde que estoy siguiendo pues, tu meditación del silencio, a mí esta metáfora me está yendo muy bien porque no hay luz que no tenga que atravesar la cruz. O sea, para llegar a un paisaje bonito hay que atravesar a veces o subir esa montaña. Bueno, y entonces esta metáfora es una imagen muy concreta tuya y a mí me ha hecho mucho bien. Entonces, claro, tenía que decirlo. Siento muchísimo que Franz Halix nos haya dejado estos días. Se han ido, lo vi el otro día por casualidad, Pablo. Se fue el mes de febrero, como se fue también además muy cerquita de mi maestro de poesía, Joan Margarit. Se fueron, me parece, con 2 días de diferencia. Bueno, ahí están todos empujando la Sabes biografía. que, Rosa María, pasó una cosa muy curiosa que me hizo notar muchas personas, aunque yo evidentemente también la registré, ¿no? Y es que Franz Halix murió justamente el día después de que saliera la biografía de la luz publicada, ¿no? Wow. O sea, sí, realmente nos quedamos muy impresionados porque parecía como si hubiese estado esperando, ¿no? Porque ya estaba muy mayor, tiene 93 años y realmente estaba pues, muy delicado, ¿no? De salud, ¿no? Y no sé, lo he sentido como esas sincronías pues, simbólicas que nos hacen pensar. Claro, seguramente así es. Porque además el libro va dedicado a él, ¿no? O sea que... Yo es que cuando me enteré me quedé muy impactada, pero digo, madre mía, verdaderamente, pues sí, la señal es evidente. O sea, se esperó que saliera. Bueno, el final del poema también se quiso poner él, porque yo pasaba por ahí, por el poema pasaba, pero él quiso ponerse antes de que yo supiera que había fallecido. O sea, que tú fíjate cómo son las cosas. Bueno, yo voy a dar paso a la presentación de este maravilloso libro que yo digo que para mí, como lectora, porque ya llevo 70 capítulos, va a ser un libro de cabecera, indudablemente. Entonces, nadie mejor que tú para explicar qué tenemos dentro del libro, qué podemos encontrarnos. Luego se irán creando las preguntas, pero bueno, para darte paso y de entrada que tú nos cuentes pues el proceso del libro, de dónde ha nacido, bueno, todo eso. Pues por comenzar por algún lugar, Sí. pues por dónde ha nacido, yo suelo decir que silencio y luz son 2 palabras para mí íntimamente vinculadas, en el sentido de que la biografía del silencio que escribí en el 2010, se publicó en el 12, han pasado por tanto pues 8 años, me ha conducido a esta otra biografía, que es la biografía de la luz, que es su continuación natural, no estratégica, ¿no? Es decir, no simplemente comercial, como el libro anterior ha funcionado bien, pues ahora titularlo también biografía para que los lectores, pues no, ese no ha sido el punto de mira, ¿no? Sino que yo lo que he ido descubriendo, porque Biografía del Silencio yo lo escribí después de 5 años de práctica meditativa, ¿no? Pues luego seguí meditando y seguí escribiendo y realmente la meditación conduce a la iluminación.
¿no? Pero la palabra iluminación nos asusta porque nos parece una palabra muy grande, pues llamémosle claridad, por ejemplo, para que no tengamos tanto susto ante esta palabra, ¿no? Es decir, que en la medida en que vas vaciando la mente de tanto ruido, de tantas palabras, de tanto parloteo interior, ¿no? Pues lo que se va descubriendo es que somos espaciosidad, ¿no? Que hay un espacio dentro de nosotros, ¿no? Que podemos distinguir con más claridad. Es como si tienes una habitación llena de cosas, ¿no? Y de pronto la vas vaciando y de pronto, pues, que cuando ya hay menos cosas, pues puedes distinguir que hay una ventana, que hay un radiador, que hay una silla. Pues así pasa con la mente, ¿no? Es decir, que el fruto del silencio, el primer fruto es la claridad. Luego hay tantos otros, ¿no? Así que el libro nace de una experiencia de la luz, ¿no? Es verdad que no se pasa del silencio a la luz de manera automática, sino que antes hay que atravesar un territorio de sombras, un territorio de oscuridad, un territorio bueno, que también nos pertenece, ¿no? Entonces, yo lo que me he encontrado es que en ese territorio de oscuridad, dicho en términos psicoanalítico, por ejemplo, podemos hablar del inconsciente, ¿no? Lo oscuro, aquello que forma parte de nosotros pero que no nos gusta, ¿no? Pues yo para guiarme en ese territorio oscuro de la meditación, porque claro, meditar es encontrarte con uno mismo y no todo lo que somos nos gusta, ni mucho menos, ¿no? Pues para guiarme en esa oscuridad, repito, yo he necesitado un mapa, ¿no? En el que guiarme, ¿no? Y he encontrado ese mapa en los evangelios, el texto sagrado por excelencia de la tradición cristiana y seguramente el texto por excelencia de la cultura occidental, ¿no? Y lo que pasa es que mi acercamiento al Evangelio, porque la biografía de la luz es un comentario al Evangelio desde una perspectiva muy particular, ¿no? Yo lo que me he encontrado es un acercamiento para mí totalmente inédito, totalmente insólito, algo que yo no, una manera nueva de acercarse a la palabra, ¿no? Es decir, que yo he tenido que prescindir, por así decir, de mis conocimientos sobre el Jesús histórico, sobre el Cristo de la fe. He intentado escribir este libro como si no supiese nada de lo que han dicho los historiadores, lo que han dicho los exégetas, lo que han dicho los teólogos, ¿no? Es decir, que mi acercamiento no es histórico ni tampoco teológico. Es decir, que no es un acercamiento confesional, sino más bien yo diría cultural, ¿no? O sea, a la figura de Jesús, ¿no? Jesús como patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Con independencia de su agnosticismo o de su confesionalidad, ¿no? Entonces, por responder más concretamente, pues, ¿qué se va a encontrar el lector? Si quieres, luego podemos profundizar en esto, ¿no? Pero el lector se va a encontrar con una lectura mística y personal del Evangelio, ¿no? Personal significa que el texto no habla de otros, sino que habla de ti, habla de mí, habla de cada uno de nosotros. Yo esto lo he descubierto y me he quedado muy alucinado hasta qué punto el texto del Evangelio funciona de verdad, o sea, como revulsivo, como acicate, ¿no? Solamente funciona si lo leemos como una autobiografía anónima, ¿no? Es un libro que habla de nosotros, ¿no? Y místico significa que el libro no habla tanto de cosas que suceden fuera, en otro tiempo, en otra época, sino de cosas que nos suceden dentro, ¿no? Es decir, que no relata tanto acontecimientos externos cuanto sucesos interiores, ¿no? Y esto me parece que es algo pues, extraordinario, ¿no? Que merecía ser relatado. Pablo, es que ahora cuando comentabas esto desde verlo desde un modo cultural, yo leí una entrevista que creo que salió en el periódico La Razón que dices, no tenemos el copyright de Cristo. Y ahora cuando se le ha enseñado a Martín, dices que es genial esto, claro. Cuéntanos nada, cinco alrededor de este no tenemos el copyright, porque ¿qué dirías aquí? ¿Qué aportarías? Pues yo diría sencillamente que cuando Jesús habla y entrega su mensaje, él no está pensando en un grupo de personas concretos, sino que él tiene la pretensión de que su mensaje sea para todos, ¿no? Es decir, hay una universalidad en su intención, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy consideremos que el mensaje de Cristo es nada más para los cristianos, es decir, nada más para los que están bautizados o los que pertenecen a la Iglesia, pues es recortar, ¿no? O sea, un mensaje que en sus orígenes y que de manera natural pues tiene como destinataria a la humanidad entera, ¿no? O sea, yo creo que grandes figuras como la de Cristo, la de Buda, la de Sócrates y algunas otras, pues
está muy bien que de alguna manera sean los mentores de algunas tradiciones de sabiduría, algunas tradiciones religiosas, ¿no? Pero no deben circunscribirse a ellas, ¿no? Y porque es un empobrecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que la Iglesia debería abrir este mensaje, ¿no? O sea, que seguramente lo intenta, ¿no? O sea, pero a lo mejor no con suficiente éxito, ¿no? A toda la humanidad, a toda la humanidad, ¿no? Y traducirlo en categorías pues que sean más acordes a nuestra sensibilidad y a nuestro lenguaje. Bueno, cuando Martín, ¿de qué has dicho? Es que lo hemos dicho fuera de... Cuando Martín ha visto tu libro, ha dicho, igual quedan muy grandes las palabras, pero ha dicho, esto parece la Biblia de Pablo. Bueno, en realidad es verdad que es un libro voluminoso, no sea extenso. También es verdad que exige, que es un libro, digamos, que requiere un lector más atento, no se puede devorar como si fuese una novela, ¿no? O sea, porque es un libro que está planteado como un itinerario, como una invitación a la reflexión, como una propuesta de ver la propia vida a la luz de lo que allí se plantea, ¿no? Y bueno, pero es que bueno, los libros son para que nos vayan acompañando, ¿no? Poco a poco, no hay por qué digerirlo en pocos días, puede acompañarnos durante un periodo más largo, ¿no? Sí, sí, realmente. Mira, a mí uno de los capítulos, por ejemplo, El hijo pródigo, me ha hecho entender muchísimas cosas, porque es esa hija, por ejemplo, en mi caso, pues que muchas veces se ha entretenido, se ha marchado de casa y luego al final cuando vuelves el padre te está esperando todavía con más ganas de de cómo te fuiste, ¿no? Y te reconoce y todavía te premia más. Y claro, yo no había visto así, o sea, sin tu traducción, digamos, no había visto el hijo pródigo así. Y la había escuchado la parábola del hijo pródigo 25.000 veces. Pablo, pues gracias. No, Rosa María, me alegro mucho que hables de este fragmento en concreto, Sí. porque toda la biografía de la luz nace de este fragmento en concreto, del hijo pródigo. Fue el primer texto que yo leí en clave mística, ¿no? O sea, decir, y en clave personal. ¿Qué quiere decir esto para que el oyente pues, Sí. pueda entender mejor, ¿no? a qué me estoy refiriendo? ¿No? Pues esta historia, o sea, está indicando que ese hijo pródigo somos nosotros, ¿no? O sea, que nosotros somos los que de alguna manera en un momento determinado de nuestra vida nos hemos ido del hogar, es decir, de la patria, de nuestra tierra, de nuestra familia, ¿no? Y que de un modo u otro en nuestras experiencias vitales pues hemos ido dilapidando nuestro patrimonio pues con nuestros viajes, con nuestros estudios, con nuestros trabajos, con nuestras relaciones, ¿no? Hasta que un buen día, yo creo que esto nos ha pasado prácticamente a todos, ¿no? Nos encontramos ante nosotros con un buen plato de algarrobas. ¿Qué significa esto? ¿No? Pues significa que nos encontramos con comida de cerdo, es decir, comida que no nos corresponde, ¿no? O sea, que de pronto estamos en un matrimonio que nos hace profundamente infelices, o en un trabajo que nos hace profundamente infelices, o en una ciudad que no es la nuestra y que nos hace también profundamente infelices, ¿no? Y entonces uno se para a pensar, como el hijo pródigo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque siente el vacío de su vida, siente su nostalgia, ¿no? Y emprende el regreso a casa, que no es otra cosa que el regreso a la propia conciencia, al propio interior, ¿no? O sea, que quizás hemos estado buscando fuera permanentemente lo que tenemos dentro, ¿no? Y lo extraordinario es que todos estamos invitados a ese viaje de regreso a nosotros mismos, a nuestra patria, a nuestra tierra interior, ¿no? Y que lo que nos encontramos es que ahí hay un padre, es decir, un yo profundo, un origen que te está esperando para ser abrazado, ¿no? Y que nos realizamos en la medida en que retornamos al punto original y permitimos que el yo profundo abrace a ese yo superficial que ha estado buscando fuera lo que tiene dentro, ¿no? Digo, por ilustrar un poco en qué consiste este tipo de lectura, ¿no? Pues es que todos y cada uno de los evangelios admiten una lectura así, arquetípica, ¿no? Y esto me parece de una novedad y de una intensidad pues extraordinarias. Sí, sí, es maravilloso, es maravilloso. Yo me he visto como hija pródiga tanto tiempo, es que es increíble lo que estoy descubriendo. Mira, por ejemplo, yo me había marcado aquí en el capítulo este que a mí me ha encantado, ha habido muchos más, pero dice, peregrinar hacia uno mismo, no hay nada más hermoso. Volver a ser quien fuimos en la mente de Dios, caminar hacia lo que somos.
¿Cuántos son los caminos en los que incautamente perdemos el nuestro? Bueno, pues cada día más cerca, cada día más determinado y restablecido, y así hasta que un atardecer divisó su casa a lo lejos y dijo, jo, es mi casa, Dios mío, ¿no? O sea, ese, bueno, lo que tú has explicado, ese ir hacia adentro, y entonces el Padre te colma de bienes. Es que todavía te da mucho más de lo que tenías antes. O sea, es ahí lo que quiero hacer el remarcado, ¿no? Que cuando vuelves a tu casa, a tu origen, a lo primigenio, o sea, eso lo he experimentado yo. Y en este silencio, yo lo experimento día a día. La confianza, la fe, aumenta todo. Pero en lo cotidiano, o sea, no vamos a irnos en lo cotidiano, Pablo, que es el mensaje que quiero que se transmita. Sí, no quisiera que el lector, digo, que el oyente pensara que se trata de una regresión, ni mucho menos, ¿no? O sea, No. hablo del origen porque origen y meta, es decir, el pasado y el futuro, están profundamente unidos, ¿no? O sea, unidos en el presente, ¿no? O sea, es decir, que no podemos saber quiénes somos, que es la gran pregunta espiritual, quién soy yo, ¿no? O sea, sin conocer nuestro origen, sin saber de dónde venimos, ¿no? Y que solamente conociendo nuestro origen podemos encaminarnos con claridad y con rotundidad hacia nuestro futuro, hacia lo que nos está esperando, ¿no? No dando palos de ciego, ¿no? Y no siendo simplemente vagabundos que están vagando sin saber a dónde van, sino peregrinos que tienen su horizonte bien claro, ¿no? Es decir, que hablo del origen, pero podría hablar de la meta, porque en definitiva están unidas, están profundamente unidas, ¿no? Mira, por ejemplo, yo creo que vamos a ir, si te parece, mezclando entre la presentación del libro y alguna pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. Como tú quieras. Uriol nos pregunta, porque además le interesa mucho tu punto de vista, dice, pregúntale por qué complicamos nuestra relación con Dios con oraciones fijas, liturgia y fórmulas aprendidas de memoria. Cuando Jesús nos dice en Mateo 6,5 y Lucas 11,2 que olvidemos todas las repeticiones monótonas de los fariseos y simplemente hablemos con el Padre en cualquier rincón de nuestra casa, en secreto, a escondidas, o sea, quiero decir, en tu intimidad. Entonces ahí le interesa mucho saber qué piensas de esto. Pues yo pienso que la oración tiene una pedagogía y tiene una progresión, ¿no? Es decir, que si yo en este momento de mi vida hago meditación, o también se puede llamar en contexto cristiano, podríamos hablar de oración contemplativa, ¿no? Es decir, oración silenciosa, ¿no? Es porque antes he hecho oración afectiva, antes he hecho oración discursiva y antes he hecho oración vocal, ¿no? Es decir, que lo propio de la oración de los niños cuando, es una oración aprendida, vocal, verbal, memorizada, ¿no? O sea, que se les enseña a los niños mediante plegarias, ¿no? Y que luego en la evolución natural del niño, el niño eso empieza a quedarse de pequeño, entonces empieza a entrar en la oración mental, el discurso, la reflexión, la lectura de la Sagrada Escritura, el examen de conciencia, tantas otras cosas que tienen que ver luego los pensamientos, ¿no? Y que cuando vamos creciendo eso también se nos va quedando un poco corto, entonces pasamos a la oración afectiva, los sentimientos, las emociones, el agradecimiento, la intercesión, que tiene que ver más con el corazón, y cuando seguimos evolucionando, pues podemos llegar a esta oración silenciosa, ¿no? Es decir, que yo tampoco desdeñaría la oración verbal o la oración meramente, digamos, ya más o menos establecida o fijada, ¿no? Creo que puede ayudar y de hecho ayuda, ¿no? El asunto es cuando nos quedamos ahí, ¿no? Y cuando vemos que no nos sirve, ¿no? Y no somos capaces de, entonces ya se convierte en un obstáculo, ¿no? Pero a mí las oraciones aprendidas a mí me han ayudado, o sea que yo tampoco las rechazaría. Perfecto, pues yo creo que la pregunta está súper contestada. Hay otra persona de nuestro grupo que te da las gracias por la propuesta del monacato secular que ha salido en algún lugar, porque dice que a él le ha ayudado a subir la vibración y comprender que somos fractales de luz divina. O sea, él lo dice de otra manera. ¿Esta propuesta salió en un periódico también o dónde está reflejada, Pablo? Pues
Bueno, dentro de Amigos del Desierto, que es la asociación que yo fundé hace 7 años, digamos, de cara a profundizar y difundir la tradición contemplativa, ha surgido un grupo, no somos más que un par de decenas de personas, ¿no? O sea, que sí que queremos hacer de esto un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida, y entonces procuramos seguir la vida del monje, no el monje como aquel que se va a un monasterio, sino el monje como arquetipo de la unidad, ¿no? De la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la armonía, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra jornada, introducimos, lo llamamos conexiones, 7 momentos, ¿no? de cultivo y de cuidado del espíritu, ¿no? O sea, el momento, por ejemplo, de la meditación, el momento de la lectura, lo que llamamos conexión cordial, que es la atención a los otros, lo que llamamos la conexión final, que es el agradecimiento, la revisión positiva del día, el ejercicio físico, en fin, 7 momentos de cultivo, ¿no? Y luego, pues yo esto lo he ido difundiendo en algunos artículos que he escrito en algunas revistas y también en alguna conferencia que me han pedido, ¿no? Creo que en un par de ocasiones he hablado públicamente de esto. Si no recuerdo mal, en una conferencia en Espacio Ronda, Sí. a partir de la pandemia, ¿no? Yo hice una reflexión sobre cómo en este momento de incertidumbre necesitamos articular la esperanza, pero la esperanza para que no se quede en un mero deseo o en un talante positivo, ¿no? Sino que realmente fuese algo, fuese una virtud, fuese una propuesta muy concreta. Pues ahí hacía este ejercicio de desglosar, en esto que llamo monacato secular, 7 momentos, ¿no? 7 propuestas para el crecimiento interior de cada uno, ¿no? Claro, pero es que eso es estar constantemente conectado, debe ser una maravilla. Bueno, en realidad nosotros somos un misterio de interioridad y de exterioridad, de dentro y fuera, ¿no? Y entonces ser conscientes es el hora et labora, que también decía San Benito, ¿no? Ser conscientes de esa dinámica espiritual del inspirar y del expirar, ¿no? La respiración ya nos lo dice en qué consiste, ¿no? Ser conscientes de eso, ¿no? Es lo que nos hace bien, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros hemos hecho una cultura de la exterioridad, de estar permanentemente fuera. Entonces, por eso yo intento ofrecer algunas pautas para el inspirar, para la interioridad, para volver hacia adentro, ¿no? Y porque si no están articuladas, pues no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Es decir, que muchos dicen que hay que tener una vida espiritual, pero pocos, creo yo, ofrecen pistas concretas, ¿no? Que nos enseñan a llevarlo a cabo. Claro, claro. Bueno, yo creo que toda esta pandemia nos ha obligado un poco a mirar para adentro. Entonces, alguien también me pregunta, la relación de toda persona al final es encontrar el camino con la divinidad, cada uno lo llamará de una manera, divinidad, universo, conexión, luz. Y, y ella me pregunta, Aitana, que ¿cómo crees que resuelven las personas hoy en día y qué les puede aportar la biografía de la luz para volver otra vez de nuevo al libro? Mira, yo pienso que la lectura, la biografía de la luz ofrece un triple acercamiento a los evangelios que yo creo que pueden ser de ayuda para todos los buscadores espirituales, porque este libro se dirige a todos aquellos que tienen sed, que no se conforman con, pues simplemente con tener los deseos cubiertos o las necesidades básicas cubiertas, sino que tienen un anhelo interior, ¿no? Al cual quieren dar respuesta, ¿no? Estas 3 lecturas yo las defino como la lectura existencial, en primer lugar, en segundo lugar, la lectura meditativa y en tercer lugar, la lectura poética o artística, ¿no? Entonces, la existencial significa que yo he descubierto que cualquier problema que tengamos las personas, el miedo, la enfermedad, la amistad, el cuerpo, la desesperanza, cualquier situación que atravesemos, tiene en el texto sagrado, yo no digo una respuesta, pero sí una propuesta de trabajo, ¿no? Es decir, que encontramos en las páginas del Evangelio situaciones donde podemos reconocer lo que nosotros estamos atravesando, ¿no? Y entonces esto es muy pertinente porque nos da una plantilla para abordar nuestros propios conflictos, ¿no? O sea, entonces sería la primera lectura, ¿no? Podríamos poner ejemplos de cada cosa, ¿no? Pero bueno, nos llevaría un poco lejos, ¿no? Una segunda lectura es la lectura meditativa que también nos apuntaba, ¿no? Y es la que se refiere estrictamente a la experiencia de la meditación.
¿no? Es decir, que todo lo que nos pasa durante la meditación, en nuestra conciencia, está de alguna manera simbólicamente o alegóricamente explicado en el Evangelio. O sea, que el Evangelio es un mapa de la conciencia, pero literal. Es decir, que ahí se explica de manera muy, muy hermosa y muy expresiva, pero ciertamente tenemos que iniciarnos en este tipo de lectura porque no estamos acostumbrados a ella, pues los fenómenos interiores, ¿no? Esa sería la segunda lectura, ¿no? Y la tercera, la lectura poética o artística, es decir, que más allá de las enseñanzas morales y de la cosmovisión que late detrás, y de la visión del hombre, del misterio, o sea, el Evangelio presenta una serie de imágenes, ¿no? Por ejemplo, pues el grano de mostaza, la sal, el camino, el lago, la montaña, tantas imágenes, ¿no? En las que es como un manual de poética, ¿no? De poética, un manual de interioridad poética, ¿no? Imágenes en las que nosotros podemos habitar, ¿no? Es decir, que cabe leer el Evangelio más allá de la moral y más allá vamos a decir, de la religión, simplemente como ejercicio de habitar en las imágenes que plantea, ¿no? Y también Biografía de la Luz quiere ofrecer algunas pistas en este sentido. Me parece que es una lectura muy fecunda y muy poco explorada. Pues sí, pero yo también te tengo que decir ahora, cuando te estaba escuchando hablar, me ha venido el libro. A ver, yo tengo que decir que los libros de Pablo en general, a mí un libro que me ha impactado mucho es Entusiasmo, por supuesto, pero El estupor y la maravilla para mí es un libro brillante. Mira, ver, o sea, cómo puedes desglosar el más mínimo detalle. Eso viene del silencio, claro, eso digo yo, no sé. Una interpretación muy mía, Pablo, y corrígeme si me equivoco. Pero ¿cómo puedes explicar algo que sucede dentro de un museo y hilar tan fino y hacernos sentir esas imágenes? Bueno, yo estoy encantada, maravillada. Eres una entusiasta, Rosa María, eso está claro. Pero totalmente, ya sabes, Sí. bueno, sí, soy una Y luego, entusiasta. no sé, es verdad que este libro es un libro sobre el mundo del arte, porque es la historia de un vigilante, un vigilante imaginario, en un museo imaginario en Alemania, bueno, pues que se dedica simplemente a darse cuenta de que el mundo está poblado de cosas aparentemente insignificantes, pero preñadas de belleza y de verdad, ¿no? Sí. Es como una epopeya de lo diminuto, ¿no? O sea, decir, porque yo estoy convencido de que el narrador, el escritor, no tiene que contar lo público, sino lo privado, no lo grande, sino lo pequeño, ¿no? Que la misión del escritor es redimir lo que a ojos de la mayoría pues es irrelevante o descubrir la poesía de la prosa, ¿no? O sea, los prosistas escribimos prosa para descubrir que el secreto de la prosa es la poesía, ¿no? Y bueno, mis libros intentan hacer ese ejercicio, ¿no? Unos de manera más lírica o más incluso cómica también en ocasiones, ¿no? Otros de manera más reflexiva, como Biografía de la Luz, que es un ensayo, ¿no? O La Biografía del Silencio, que también es un ensayo, aunque sean ensayos narrativos o ensayos, digamos, muy testimoniales, ¿no? Pero no dejan de ser reflexiones, ¿no? Y o sea, yo lo que descubro después de 30 años de escritor, porque yo me he tomado esto como un oficio todos los días, estar ante el escritorio y de alguna manera intentando poner en palabras pues lo más genuino, ¿no? Y lo más auténtico. Yo lo que descubro es que si tú haces este ejercicio de ser fiel a tu voz interior, ¿no? Pues hay una armonía. Yo no sé si llamarlo coherencia, pero te descubres que en definitiva siempre estás escribiendo el mismo libro. O sea, o sea, entre entusiasmo, estupor, maravilla, biografía del silencio, amigo del desierto, Sendino se muere, y la biografía de la luz y los demás títulos, o sea, Zollinger y demás, pues hay un hermanamiento muy grande. Yo tengo estos 12 títulos, que es lo que me ha dado el cuero, poder escribir de momento, no más, ¿no? O sea, porque a mí cada libro me lleva 2 o 3 años como mínimo, ¿no? O sea, pues se dan la mano, ¿no? Y eso es muy hermoso porque significa bueno, pues que has sido fiel a lo que pedía tu ser más íntimo, ¿no? Claro, es que solamente yo creo que se puede brillar a través de las letras cuando uno es honesto a lo que es y lo que siente.
Y bueno, yo ahora estoy recordando, no sé, un polvo que caía de un cuadro, una arruga de un pantalón. Es que es increíble, o sea, realmente me maravillé con ese texto y lo tengo que volver a releer, será... Y bueno, reclamo El olvido de sí. ¿Qué está pasando con ese libro? Estamos presentando biografía, pero El olvido de sí, Pablo, ¿qué? Se va a reeditar ahora, si Dios quiere, el 11 de mayo saldrá en una reedición en Galaxia. Vale. El olvido de sí es una novela a partir de la vida apasionante y apasionada de Carlos de Foucault, explorador del Sáhara y ermitaño, un raro ermitaño misionero, ¿no?, que vivió en el desierto y que de alguna manera yo creo que su figura es muy interesante porque yo estoy apasionado con su figura. Su figura es la que nos trae la necesidad del desierto al mundo contemporáneo, ¿no? Y por eso yo, bueno, me dediqué 2 años a investigar su vida, ¿no?, y a meterme en su corazón y en su cabeza y en su piel e intentar poner en palabras lo que él diría hoy si estuviese aquí entre nosotros, ¿no? Bueno, de hecho está en el poema, nos los hemos traído a todos, ¿eh? Los hemos traído aquí y ahora. Alguien también me pregunta, Pablo, esa llamada que tuviste con Jesús, siendo tan joven, ¿qué ocurrió? Dice que ese encuentro, ¿cómo fue ese encuentro? Tiene que leer Entusiasmo para saber cómo fue. Ahí viene más o menos explicado. Si bien es verdad que Entusiasmo tiene mucho de ficticio, ¿no?, pero no deja de ser autoficticio y por tanto es una elaboración, ¿no?, a partir Sí, de lo que yo sentí, ¿no? En realidad, yo creo que podemos sentir la fuerza del espíritu, el espíritu con mayúsculas, de muchas maneras, ¿no? Y cada uno seguramente la experimentará en la medida de su apertura y en el molde de su temperamento y de su carácter, ¿no? Yo puedo decir que yo la experimenté como una irrupción muy, muy poderosa, muy tumbativa, lo podría decir, ¿no? Que sí, para mí hubo un antes y un después de ese momento, que fue un día muy concreto, que fue un 23 de diciembre del año 82, ¿no? Y sí. que eso supuso pues, un momento de inflexión en mi propia biografía. eh, y seguramente es el instante más decisivo, ¿no?, y de mayor plenitud que he vivido en mis 57 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues comprendí sencillamente que Dios existía y que de alguna manera yo no podía vivir sino para Él, ¿no? O sea, y mal que bien, supongo que con muchas deficiencias o con mucha pobreza por mi parte, pero bueno, pues he intentado y sigo intentando pues estar en ese camino. Bueno, con mucha pobreza no lo veo yo así, pero vaya. A Sí, ver, sí, porque no me conoces y no sabes todos mis, en fin, mis límites. no, seguro que los Y tienes, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo. O sea, estamos humanos compartiendo aquí con, bueno, te he escuchado en... todos los tenemos, los límites y los defectos, y la verdad es que no tienen ninguna importancia. O sea, no tiene ninguna importancia. O sea, a la medida que nos fijamos en eso, estamos perdiendo el tiempo, porque lo que tiene importancia es la belleza, la verdad, el bien que está por todas partes, ¿no? Entonces, a medida que estamos pensando en que nosotros somos defectuosos, pues estamos pues, siendo unos egocéntricos absurdos, ¿no? No merece la pena perder el tiempo en eso, sino No, dedícate no, no, a disfrutar de la luz y a compartirla y hacer que otros la disfruten y ya está. O sea, no le des más exactamente. vueltas al gorro. Bueno, el que quiera que se acerque a cualquiera de los libros, yo recomiendo los que he leído, Ley Sandino se muere, eh, un testimonio, madre mía, bueno, impactante, pero realmente hay para perderse en esa poética, prosa poética, o es igual, no me sé expresar lo que quiero decir, pero creo que se me entiende. A ver, eh, ¿qué libro nos recomiendas? Un libro, un autor, algo Yo así. recomiendo un libro que lo he recomendado muchas veces porque me parece de una brillantez sobrecogedora, que se Sí. titula Stoner. ¿Cómo? Stoner, Stoner. Es una novela escrita por John Williams, Sí, un novelista norteamericano que escribió en los años 40. Este libro de Stoner me parece que es del 47, si no recuerdo mal.
y es un libro sobre la historia de un profesor universitario que aparentemente las cosas no le van bien, ¿no? O sea, pero está escrito con una delicadeza, con una intensidad y con una maestría. Pues para mí es un libro, uno de los 3 o 4 libros fundamentales de narrativa. Bien, ¿y algo más actual? ¿Algo más contemporáneo? Sí. ¿Te viene algo a la cabeza? Milán Kundera, a veces. Bueno, Milan Kundera me interesa mucho, pasa que ya prácticamente, no sé si podemos decir, sí, contemporáneo es, ¿no? O sea, pero también lo es John Williams en el fondo, ¿no? Porque tampoco es que sea muy posterior, ¿no? Bueno, de Kundera yo recomendaría los primeros libros. Los primeros 5 libros que escribió son extraordinarios y los 5 o 6 siguientes, digo de novelas, no me meto en ensayo, los 5 o 6 siguientes son totalmente prescindibles, ¿no? O sea, decir que él empezó con La broma, que es espectacular, El libro de la risa y el olvido, espectacular también, Los amores ridículos, un libro divertidísimo, La inmortalidad y la insoportabilidad del ser. Estos 5 primeros títulos son magistrales y luego los demás, que son La lentitud, la identidad, la fiesta de la insignificancia, en fin, ya son mucho más prescindibles, ¿no? O sea, es un autor que para mí ha sido de cabecera, yo lo conozco muy bien, también porque yo viví en Chequia, en Praga, y merece mucho la pena, ya digo, ¿no? Porque yo creo que ha marcado sobre todo como compositor, ¿no? O sea, porque él compone los libros, o sea, sus estructuras son endiabladamente perfectas, la verdad. Guau. Digo lo de endiabladamente con toda intención, porque realmente es muy malicioso, ¿no? Él como escritor tiene una mirada muy lateral, muy inteligente, ¿no? Pero desde luego no es una literatura de la luz, ¿eh? Vale. ¿Qué Es más desterrarías? bien ¿Qué más libro bien de la sombra. desterrarías, Pablo? ¿Qué libro quitarías del mapa? Es una pregunta Pues, atrevida. por ejemplo, el último de Kundera, que se llama La fiesta de la insignificancia, es un libro infumable, que no sé cómo sus amigos le han dicho que no lo publicase porque realmente no tiene pies ni cabeza, o sea, no se sostiene para nada, ¿no? Ese Vale. libro yo lo quitaría de la historia de la literatura, pero inmediatamente, vamos. A ver, de los 100 capítulos que has escrito en la biografía de la luz, yo sé que tienes uno preferido, pero lo tienes que decir tú. Bueno, tengo el Guau. fragmento del Evangelio que a mí me interesa más, es el de los discípulos de Maús, Ajá. ¿no? O sea, y ese lo he explicado en algunas, o lo he disertado sobre él en algunas ocasiones, porque me parece pues, una pedagogía del espíritu pues, imborrable, ¿no? O sea, muy nítida, muy poderosa también, ¿no? Pero vamos, hay tantos, ¿no? O sea, también me gusta mucho el fragmento de la transfiguración, ¿no? Ajá. Del Monte Tabor, me parece también un texto precioso, ¿no? Eh, Esto por lo que se refiere al Evangelio en sí mismo. Se refiere a mis comentarios, pues a mí me gusta mucho lo que digo sobre el buen samaritano, por ejemplo, ¿no? Por citar un texto en concreto, ¿no? Me gusta mucho también eh, todo el capítulo que titulo Terapias del Espíritu, que abordó los milagros de Jesús, ¿no? Que creo que esos textos leídos desde esta clave terapéutica, eh, eh, no sé, abren puertas, ¿no? Y bueno, pues por ahí irían mis preferencias, ¿no? Claro, porque alguien me comentaba estos días, dice, es que vemos a Jesús como alguien lejano, pero al final fue alguien que se hizo carne, fue alguien humano que habitó por aquí, por estos mundos. O sea que bueno, es una manera también la biografía de la luz de acercarlo. Sí, bueno, yo me he interesado mucho precisamente en la dimensión humana de Claro. Jesús. De hecho, yo de la cuestión sobrenatural apenas me pronuncio. No digo que no diga nada, pero digo muy poco, ¿no? Es decir, que de hecho la biografía de la luz no es la biografía de Jesús, sino es la biografía de cada uno de los lectores, ¿no? Es el itinerario para nuestra propia iluminación, con el telón de fondo de las palabras, del mensaje y la figura de Jesús, pero protagonista de la biografía de la luz es cada lector, cada uno de nosotros. Claro. Y también una guía, porque en muchos momentos o en algunos incides en la meditación, en el silencio, o sea, vuelves la mirada hacia esa práctica maravillosa y me arriesgo a decirlo así. Y hay gente que dice, bueno, no, silencio no, es igual, dicho está. O sea, vuelves la mirada en
en esa guía, en ese mapa, para seguirnos ayudando a los que queremos hacer ese camino o a los que vayan a empezarlo hoy tras haber oído tus palabras. Yo diría, Rosa María, que sentarse todos los días, unos minutos, en silencio y en quietud, es algo muy sencillo, pero también enormemente difícil, ¿no? ¿Por qué es enormemente difícil? Porque en ese rato en que estamos simplemente respirando, conscientes del cuerpo, pues sale todo lo que somos, y todo lo que somos tantas veces no nos gusta. Entonces pues empezamos a movernos, empezamos a dejar de meditar, porque es una práctica que nos pone ante un espejo, ¿no? Ahora bien, si somos discípulos y de alguna manera seguimos perseverando y seguimos siendo fiel a una serie de consignas muy simples, ¿no? Lo que va sucediendo es que nuestra vida se va transformando para bien, ¿no? Vamos siendo personas menos protagonistas, con menos ego, más humildes, más sencillas, más entregadas, más receptivas. O sea, realmente yo esto lo percibo. O sea, no está bien que lo diga de uno mismo, porque parece entonces que uno está pecando contra la modestia, ¿no? Pero no es así. O sea, es decir, que la humildad es andar en verdad, ¿no? Es decir, que yo suelo decir que tenemos dos opciones: la humildad o la estupidez. Así que no podemos. Así que para mí no hay opción. Martín. Me encanta escucharte, Pablo, y la verdad es que sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno. Estamos en un lado del otro. Sí. La humildad, por otra parte, lo comentábamos fuera de micro cuando veníamos por una conversación que traíamos Martín y yo. La humildad, poca broma, ¿eh? Poca broma hasta llegar a realmente a la escala, no sé si hay escalas de 1 a 10. Lo que pasa es que la humildad la entendemos mal, ¿no? O sea, como especie como de abajamiento, ¿no? O sea, humildad viene de humus, que significa tierra, y significa pues tocar tierra. Es decir, que los humildes son los realistas. Ahí está. ¿No? Son aquellos que están en la tierra, están en lo concreto, ¿no? O sea, las personas más espirituales son las más pragmáticas, las más concretas, ¿no? O sea, los otros pues podrán ser idealistas, o podrán ser teóricos, o podrán ser otras muchas cosas, pero no espirituales, ¿no? O sea, no puedes emprender el vuelo si antes no has tocado tierra. Claro. O sea, lo fundamental, el primer paso es en tocar tierra, y eso es lo que se llama la humildad, ¿no? O sea, ver lo que hay, ver quién eres realmente, no subirte a la parra, no pensar que eres quién sabe qué, ¿no? O sea, esto es fundamental. Esto es fundamental, ¿no? Es verdad, humildad versus estupidez, ¿eh? Yo nunca lo había visto así, pero la verdad, eres como un mapa. Pero tú, por ejemplo, seguramente conocemos todos personas soberbias o personas que en fin, realmente dan pena. O sea, uno piensa, ¿cómo se puede ser tan tonto? ¿No? O sea, decir, de ser soberbio y pensar que sabes más que nadie. O sea, no sé, resulta patético. La gente que es así, bueno, pues sí. En fin, bueno, de todo tiene que haber, ¿no? Y lo que has comentado de la meditación, Pablo, a mí hay días que realmente sí que cuando te quedas en silencio llegas a un punto, y no sé qué punto es, pero entra como un poco de angustia, ves la angustia, o sea, hay ahí como ese, no sé qué Me pasa gusta ahí. mucho que lo digas, porque normalmente mucha gente tiene una visión, digamos, muy blanda o muy light, ¿no? Como si ahí todo fuese muy bonito, y por supuesto que puede haber momentos bonitos, pero también hay momentos muy duros, ¿no? O sea, y difíciles, ¿no? La meditación es como el camino de la vida, exactamente igual, ¿no? O sea, es un espejo del camino de la vida. En la vida hay momentos preciosos, momentos de gran plenitud, pero también hay momentos muy dramáticos, incluso trágicos y dolorosos, ¿no? O sea, y entonces, si no te encuentras nunca en tu silencio momentos duros, trágicos, incluso dolorosos, pues es que no estás haciendo verdadera meditación, sino una práctica de alienación, de búsqueda de aristocracia interior, pues no sé, sofisticada y rara, ¿no? O sea, alguien tiene que venir para decírtelo, ¿no? O sea, que te estás montando una película, por decirlo claramente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que el silencio es, en primera instancia, purificación, o si queréis,
un lenguaje más contemporáneo, higiene. Higiene mental, higiene cordial. O sea, es decir, limpiar la mente y limpiar el corazón. Quiere decir que en la mente hay muchas ideas, pensamientos oscuros, ¿no? Y en el corazón hay muchas emociones tóxicas, ¿no? O sea, y el ejercicio de quitar eso no es fácil, cuesta, ¿no? O sea, hay que atravesar, por lo que se refiere a la mente, hay que atravesar primero todo el tema de las distracciones, ¿no? Y luego todo el tema del aburrimiento, ¿no? O sea, y ni sortear las distracciones ni sortear el aburrimiento es tarea fácil, sino que es costosa, ¿no? Y por lo que se refiere al corazón, hay que sortear el abatimiento o la pesadumbre, ¿no? Incluso la angustia, como tú apuntabas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos confrontamos con la muerte. O sea, decir, claro, estas palabras suenan muy duras, pero ¿qué es meditar? Cuando tú te calles y estás en silencio, el mundo sigue girando y tú estás en silencio fuera de él, como apartándote de él, ¿no? O sea, entonces es como una metáfora de la muerte, ¿no? Entonces, lo que tú descubres en la meditación es que el mundo funciona sin ti y que está bien que funcione sin ti, y eso puede producir angustia. En fin, esto nos llevaría muy lejos, ¿no? O sea, porque sería un discurso sobre qué es la meditación, pero ahí queda, lanzado y advertido para que no se diga que el que avisa no es traidor, ¿no? No, no, y yo realmente lo constato, ¿no? Pero lo que sí es que cuando vacías esa mente, luego te vienen pensamientos muy brillantes, por decir algo, luminosos, por decir algo más. O sea, bueno, la luz que pasa por la cruz, es que para mí es la gran metáfora. Es eso, Y o yo creo que sea, lo que sucede es que se limpia la mirada y entonces empiezas a ver el mundo en su verdadero color, ¿no? claro. La iluminación, lo que se ilumina es la realidad, las cosas, ¿no? Entre ellas tú mismo, ¿no? O sea, y entonces te miras pues con más benevolencia, con más ternura, con más amor, que es lo que estás apuntando, según me parece entender, ¿no? Bueno, Pablo, no sé, nos queda muy poquito rato ya. ¿Cómo te apetece cerrar o no sé, qué les dirías a las personas que han visto esta entrevista y que están pues muy preocupados por el momento actual? Por ejemplo, no sé, cuatro flashes de qué pueden hacer o por dónde pueden empezar. Por leer la biografía del Pues, silencio, de la luz, le diría yo, pero bueno, para empezar por otro sitio, Pablo. pues yo les diría que contacten con su cuerpo, es decir, que se muevan un poco, que no seamos setas, ¿no? O sea, decir, que hagamos algún ejercicio de tonificación, de estiramiento, de caminar, o sea, esto viene fenomenal. O sea, en segundo lugar, les diría que no trabajen tanto. Que descansemos un poco más, ¿no? Porque hemos hecho un nido del trabajo, estamos siempre haciendo cosas. O sea, y esto no puede ser bueno, estar con este frenesí tan permanente, ¿no? O sea, decir, y en tercer lugar les diría que se enamorasen, ¿no? Es decir, que realmente quisieran mucho, mucho, mucho a alguien, ¿no? O sea, porque la única manera de querer al mundo o querer a la humanidad es querer a alguien, ¿no? O sea, decir, lo personal es la puerta para lo universal, ¿no? O sea, estamos llamados al amor, es decir, a una relación, no sé, de entrega y de receptividad con nosotros, ¿no? Esto no es una cosa casual, ¿eh? Yo me he enamorado, tú no, qué suerte tienes tú, qué mala suerte tengo yo. No, no es una cuestión, sino que es una cuestión de disposición, ¿no? O sea, podemos ponernos en actitud de recibir, ¿no? Y si nos ponemos así, nos enamoramos, ¿no? O sea, y eso pues es precioso. ¿De qué se ha Sí, enamorado sí, sí. Pablo en estos últimos meses? Pues en realidad de muchas cosas, ¿no? De muchas personas, ¿no? O sea, en fin, mi primer amor es Jesucristo. O sea, realmente yo tengo con él una relación muy apasionada. Eh, eh, yo tengo en mi casa, que tengo una casa grande, tengo en mi casa un oratorio, que es el lugar donde hago la meditación, y ahí tengo el Cristo de San Damián, el Cristo de San Francisco, que no sé si los oyentes tendrán la idea o la imagen de este Cristo, ¿no? Y yo con él con esta imagen tengo una relación, pues,
muy intensa y muy bonita. O sea, decir que yo le doy besos y no sé si él me da besos a mí, pero yo siento que hay una cercanía allí muy grande, ¿no? O sea, y luego también tengo una relación cada vez más amorosa con las personas, ¿no? Es decir, me siento muy, muy querido y siento que cada vez quiero más a la gente. Es decir, de manera más límpida y más desinteresada, ¿no? Así que estoy, pues, no sé, pues contento, realmente, ¿no? No quiero pintar un panorama idílico, porque también tengo muchas noches oscuras y muchos momentos de dificultad, ¿no? Como todos. Y si la gente lee Biografía de la Luz, verá que hay mucha oscuridad también, ¿no? O sea, que no es para nada una cosa, en fin, más o menos de happy end, ni mucho menos, ¿no? Pero es mucho más poderoso lo luminoso que lo oscuro, eso sí que puedo decirlo. Pues muy bien. Bueno, aquí en el grupo están comentando que la metáfora del Mozart de los Evangelios ya se te ha quedado para siempre. Lo están constatando. Vino después de una meditación, que lo sepas, no era mío, pasaba por ahí. Y yo simplemente tomé nota a pie de página. Y eso que yo soy más de Bach que de Mozart, pero me gusta más el Mozart Evangelios que no el Bach de los Evangelios. Me gusta ser más Mozart porque Mozart es más genial, ¿no? Yo creo, ¿no? Más suelto incluso, ¿no? Bueno, no lo sé, salió así, no sé, Sí. pasaba por ahí. Bueno, Pablo, yo te deseo que de verdad nos sigues acompañando en todo lo que haces, tanto en la escritura como, bueno, o sea, lo que todo el mundo apuesta es que eres una persona cercana, humilde y muy amorosa. Eso es lo que se me transmite de un grupo concreto. Entonces, bueno, pues sigue así. Te queremos y, como dijiste la última vez, pues viva la madre que te parió, no sé. ¡Viva, Eso lo viva! dijiste tú. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con Viva la eso. madre que nos parió. Exacto. Oye, pues nada, un abrazo a todos, especial a los oyentes y también, por supuesto, a vosotros. Y gracias de verdad por toda vuestra atención y vuestro afecto. Estoy a vuestra disposición siempre. Hasta pronto. Pues Pablo, un abrazo y te tomo la palabra. Bueno, ya más adelante sí que me gustaría hacer una mesa contigo, pero centrándonos 100% en la meditación, ¿vale? Muy Hablar bien. de ella en profundidad. Ya se dará y nada, como siempre, pues agradecerte esta hora que has estado con nosotros en la mesa nuevamente. Y Pues ha felicitarte sido por el libro. un gusto. Gracias de corazón. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa muy breve para ya retomar el segundo invitado. Con Pablo ha sido pues una verdadera pasada, ¿no? Estar con él esta hora y retomar de nuevo todas sus palabras. Y luego vamos a estar con otra persona también que ha escrito un libro y nada, ahora en breve en la segunda parte. Ahora regresamos enseguida. Hasta ahora.